¿Listo? Bueno, les voy a poner el general, sin esta referencia. Esta es la referencia general. Listo, entonces miren, lo que vamos a hacer acá es otra vez hacer un tallercito de programación donde lo que queremos es calcular esta sumatoria para estimar el valor del número pi. Yo no sé si ustedes saben, hay muchas maneras de tratar de estimar el número pi y esta es una de las tantas maneras de estimar el número pi. ¿Sí? Entonces vamos a ir moviéndonos a lo largo de algunas instrucciones. Van a trabajar ustedes hoy, van a entregar trabajo en grupo y ahí también se van a ir conociendo. Y la idea es que vamos a ir haciendo este programita para ir calculando pues, el número pi utilizando esta expresión. Entonces tenemos que saber hacer una sumatoria. Obviamente en el computador no podemos hacer una sumatoria hasta infinito, sino que vamos a hacer una sumatoria hasta un número finito, una serie finita, y vamos a ver hasta qué punto, digamos, en función de ese límite máximo, cómo nos va dando esta aproximación. ¿Sí? Esa es como la idea final. Vamos a aprender a dibujar en GNU en Python, aprender a imprimir en archivos, aprender un poquito de algunos otros detalles de programación con este ejemplo práctico sobre la presencia de los operadores, sobre variables de otros tipos, rangos, etcétera. Entonces es con un ejemplo aplicado que vamos a hacer este tipo de estudio. Entonces, por favor, pues vayan ahí a la página para que lo puedan ustedes ver. Y digamos que ustedes aquí van a encontrar la versión estudiante, que son versiones, digamos, que no tienen la solución. Yo voy a tener la solución y ustedes van a ir haciendo algunas tareas aquí poco a poco. Pero para poder empezar, deberíamos como tener actualizado nuestro repositorio porque yo ya en el repositorio les puse a ustedes, voy a ir al repositorio general de nuestro curso. Entonces, ¿cómo es que es esa dirección? GitHub, tan, proxcpp. Entonces esta es la dirección general de nuestro curso y observen que hay ya un archivo de nuestra clase del día de hoy que tiene ahí algunos archivos metidos. Entonces necesitamos actualizar el repositorio general de nuestro curso para que nos caigan estas cosas. ¿Cómo es que hace uno para actualizar un repositorio remoto en un repositorio local? ¿Cuál es el comando que utilizamos? Git. ¿No es git pull? Git pull, gracias Gabriel. Es el inverso de ese, Carlos. Porque con git push tú envías al repositorio remoto. Con git pull tú traes del repositorio remoto, ¿listo? Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que hacer ahorita y hacer un git pull, ¿bien? Y yo les voy a mostrar, digamos que yo estoy en la sala de cómputo. Acá tengo mi X2Go porque quiero correr en computadores que tengan 8 threads, 12 threads, 16 threads. Entonces voy a entrar allá a trabajar porque sí, mi computador está un poco lento y a veces no me funciona. Entonces quiero verificar con esas máquinas. Entonces voy a entrar ahí a la sala 3, voy a entrar, aquí está el punto 3. Voy a escribir mi contraseña. Él está conectando. Entonces digamos que esto es lo mismo que si me metiera en Replit o no sé qué cosas. Yo ya cloné el repositorio y ya lo cloné, pero lo tengo desactualizado. Entonces aquí yo ya tenía una sesión abierta. Se me murió ahorita. De hecho está bloqueado. Sí, porque la maté. Horrible. Miren, no la puedo cerrar. ¿Cómo se resuelve esto cuando se bloquea la sesión de X2Go? ¿Alguien Devolverse la pestaña inicial acá? y darle en el botoncito a apagar. Acá. Muy bien, excelente. Lo voy a resaltar. ¿Sí? Trucos que aprendimos en la primera clase de este curso. ¿Listo? Le damos clic ahí. Muchas gracias. Entonces le doy acá, le digo que me dice, are you sure you want to terminate this session and save documents will be lost? Y le digo, sí, estoy seguro. Y entonces él va a matar esa sesión que estaba bloqueada. Y me queda otra vez en esta ventanita. Yo le vuelvo a decir, sí, yo quiero entrar. Esperen si lo escribo bien. Vamos a darle el tiempo. Listo, ya volvió a entrar y ya funciona bien. Entonces yo estoy en este momento, este computador es el de la universidad, uno de los de la universidad. Como ustedes pueden ver aquí tengo acceso a más máquina. Tengo 12 threads disponibles, 8 GB de RAM, tengo 12 threads. De hecho aquí hay otra persona
estamos trabajando sin problemas, uno se va a bloquear, pueden haber 12 personas y a cada uno le corresponde un thread y todo eso va a funcionar bien. En cambio, físicamente, pues no pueden haber 12 ahí sentados uno sobre el otro. Y entonces, a ver, voy a entrar a mi carpeta donde yo tengo, esperen, aumento un poquito la fuente. Yo creo que ya la pueden ver. En esta carpeta yo tengo mi repositorio global y miren que eso está súper desactualizado. Tengo apenas la carpeta de la primera clase, siendo que aquí en el repositorio general me aparecen pues un montón de cosas. Entonces voy a escribir el comando para traer los cambios desde el repositorio remoto acá, pues git pull. Y el tarra me está diciendo que está trayendo las cosas. ¡Pum! Y si yo miro otra vez con ls, ya tengo mis 4 carpetas. En este momento ya tengo todos estos cambios en mi repositorio general. Ahora, yo no puedo hacer cambios aquí, ¿no? Recuerden, yo estoy trabajando como estudiante. Yo no puedo meterme acá a modificar cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debería crear otro repositorio para mis propios códigos y yo lo que debería hacer después es como copiar de esta carpeta, copiarlos, digamos, a mi propio repositorio y ahí sí editarlos. Si ustedes empiezan a editar el repositorio global, que no es suyo, es mío, después van a tener un montón de problemas para poder ajustar esos cambios, ¿sí? Porque ustedes no pueden hacer modificaciones, realmente no pueden hacer push ni nada después, lo único que van a hacer es pull constantemente. Entonces no olviden, copiar esos archivos desde ahí a otra carpeta. Entonces ya tengo actualizado acá y ya podría empezar a trabajar. Bueno, entonces volvamos a la página web, la página de referencia, y aquí vamos a arrancar con la primera actividad. Ese es el primer código. Si yo entro aquí a mi carpeta, a ver, voy a crear un repositorio, digamos, personal. Yo no lo he hecho todavía. 2022 2 proc cpp. Lo voy a llamar igual, pero lo voy a poner personal. Este es el mío, ¿sí? Este es el mío, como estudiante. Entonces yo entro ahí y digamos que voy a seguir más o menos la misma estructura de trabajo, entonces voy a crear una carpeta para el día de hoy, después me adelanto con las otras. Entonces voy a escribir 2022, perdón, mkdir 2022 menos 08 menos 22 y puedo utilizar la misma o le pongo otro nombre, taller. Ya tengo esto ahí. Obviamente eso está vacío, ¿sí o no? Entonces voy a copiar archivos desde esa carpeta del repositorio global a esta carpeta. Lo pueden hacer de varias maneras. Si les gusta más gráficamente, ustedes pueden abrir simplemente una ventanita de estas. Entonces entramos a nuestros repositorios, repo. Entramos al repositorio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, este es el repositorio global. Y voy a coger todos estos archivos. Le voy a decir, no, perdón. Sí, control C, copy. Voy a empezar a navegar hacia mi otro, el personal. Y los voy a pegar acá. Hice mal. Edit, copy. Vamos a ver si ahora sí. Esta vaina. Algo está haciendo mal. Voy a copiar toda la carpeta entonces. Copy. No, pero eso no tiene sentido. Selecciono todos. Les doy copy. Y no me pega. Copy. Está rara esta vaina, no. No me parece como la opción de pegar. No sé qué estoy haciendo mal, entonces lo voy a hacer aquí desde la consola. Entonces estoy aquí y le voy a decir cp, y le voy a poner la ruta. Repos 2022 2 proc cpp, la carpeta del día de hoy, y le voy a decir que me copie todo lo que está allá y lo copia acá. Y listo, ya puedo empezar a modificarlos. ¿Alguien iba a decir algo? Laura. Laura, yo te muteé porque como que se te abrió el micrófono accidentalmente.
bueno, ya empiezo a trabajar. Entonces, pila, lo que les digo es, cópienlo siempre a otro sitio, no lo empiecen a editar dentro del repositorio del curso, lo oficial, el mío, porque entonces después van a tener problemas. Por favor, entonces todos hagan un git pull y tengan ahí disponibles sus archivitos, porque vamos a empezar a trabajar. Un minuto para eso. Profe, ¿le podría pedir una ayuda? Desde Repli. ¿Podría compartir? Dale, Andrés, comparte la pantalla. ¿Me escuchas, Andrés? No sé si fue Andrés el que hizo el... Ok. Listo, profe, ahí empecé a compartir. Es- esta que hizo Andrés también es más fácil, ¿no? Simplemente copiar desde la página web el código. Muy bien. Profe, ahí, digamos, listo. Ya yo quiero, digamos, desde cero, ¿no? Ahí está. Primer proyecto, pues tendría que entrar a la carpeta, ¿no? A ver, tendrás que entrar a programación, a la carpeta Está bien. programación, ¿cierto? Enter. Y ahí tendrás que entrar a la carpeta tarea 5, que fue donde pusiste eso. Enter. Listo, y luego, Dale, enter. todavía no lo... Listo. Haz ls. ls, Mm, para ver si ahí está el archivo. no, estoy seguro, profe, que está ahí. Se lo aseguro. Dale, haz ls, porfa. Bueno, listo, está bien. Ujú. Listo. Obviamente esa cosa que dice punto .d, eso ignóralo, lo que importa es el cpp, listo. Y ahora vas a compilar, pero obviamente este código no va a compilar, dale, compila. Estás escribiéndolo mal, primero es la R. Ujú. No, está mal escrito. Borra eso y utiliza la tecla Tab cuando escribas FIR. Dice que tiene error. Ah, bueno, pues porque no sea... Porque eso es lo que van a hacer ahora. Ustedes lo que van a Ujú. hacer es eso. Tienen que hacer un loop que calcule el número pi, ¿sí? Con esa sumatoria. Tienen que hacer una suma hasta n máximo y tienen que imprimir ese valor. Por eso entonces esa es la Lo tarea, lo que les voy a poner en este momento, que quiero precisamente. No preguntar les es debe cómo compilar. hago el git push. O sea, ¿Cómo? yo la verdad no... ¿Cómo? ¿Cómo hago el git push? Eso es lo que todavía no sé, la verdad. Todavía no. Lo primero que tienen que hacer ahorita es esta tarea y cuando la tengan lista y si hacemos el push. ¿Listo? Ah, bueno, no sé. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que se van a ir a trabajar ustedes en grupo por 15 minutos máximo, ¿sí? Van a estar entre 4 y 5 personas por grupo, ¿listo? Eso hace que si hay alguien que esté en celular, entonces la probabilidad de que quede todos con celular solamente pues es muy baja, pero tiene que ayudar, tiene que colaborar, tiene que dar sugerencias, tiene que hablar o escribir por el chat. No se pueden quedar completamente callados. Entonces, yo lo que voy a hacer es repartirlo, ya hicimos alguna vez esta actividad. Ustedes van a empezar a trabajar qué es lo que tienen que hacer, que nos quede claro qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es precisamente hacer un bucle que haga esa suma hasta 100 términos, en este caso hasta nmax, no pongan 100, pongan nmax, que calcule entonces después de hacer esta suma de los cuadrados, cuánto valdría pi. Entonces tendrían que multiplicar ese valor de la suma por 6 y sacarle la raíz cuadrada. ¿Alguien sabe cómo calcular la raíz cuadrada? Aquí dice, mire. SQRT. SQRT, pero con STD, por eso tiene que incluirse más. Bueno, entonces esta es la manera de calcular el número pi. Y eso después es lo que van a imprimir acá. No lo llamen pi, no lo llamen to do, llámenlo de otra manera y le reemplazan aquí por el nombre que le pusieron a esa variable. Digamos que realmente aquí sería, bueno, no, resultados para la suma, pero ustedes verán cómo le ponen. Entonces este programa lo que va a hacer es calcular ese valor de pi para 100 datos. Está, digamos, limitado a eso, aunque estemos tratando de leer de la línea de comando, no estamos leyendo absolutamente nada. ¿Les queda? Más bien, ¿hay alguna duda? Listo. Yo los voy a mandar a los breakout rooms. Ustedes van a empezar a trabajar
Y pilas porque tienen que enviarme una foto del código y de la compilación y la ejecución. Entonces, lo primero que tienen que hacer, lo primero, es que cuando entren a los breakout rooms, es que alguien comparte la pantalla y para empezar a trabajar inmediatamente. Lo segundo es escribir inmediatamente los apellidos y nombres de los integrantes del grupo como comentarios en el código fuente, en las primeras líneas, ¿listo? De una vez. Y lo tercero, pues empezar a resolverlo y todos deben de contribuir. Si hay alguien que no pueda hablar o algo así, pues se escribe en el chat un par de cosas y bueno. Pero si hay alguien que ni habla, ni escribe en el chat, ni nada, lo borran de los nombres. Y entonces le toman después una foto a ese código y a la ejecución y me la suben al assignment que les voy a poner, que se cierra pues en 15 minutos tan pronto empiece esta actividad. ¿Queda claro? Claro, profe. Listo. Dale, Paula, ¿cuál pregunta tienes? Profe, ¿tú vas a pasar por los breakout rooms por si hay preguntas o algo así o no? Voy a pasar, pero no siempre alcanzo, ¿listo? Porque son 7, son 15 minutos, son de a 2 minutos por sitio, pero a veces uno se demora un poquito más y ya perdió alguno. Pero voy a tratar. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces voy a abrirlos, voy a dejar aquí a los del grupo 1, se van a quedar acá para que queden grabados. Entonces pilas con lo que dicen. Y los demás a trabajar. Aquí en el principal se van a quedar Diego Boyacá, Santiago Alejandro Rodríguez, Gabriel Rueda, Carlos Manuel Gómez y Karen. Listos. Aquí ya se ve que hay una persona que no está. ¿Cuál de ustedes va a compartir la pantalla? Yo tengo el... Yo la puedo compartir si quieren. Bueno, sí. Dale. Sí, Listo. por favor. Dale. Karen. Sí, ya voy. Aquí me está. Anotan a los miembros del grupo de una vez y empiezan a trabajar. Yo ya ¿Lo los dejo, pueden ver? los dejo solos un momentico. Todavía no. ¿Sí pueden ver? Yo aún no puedo. Yo tampoco puedo verla. ¿No? Ay, gracias. A ver, otra vez. Ah, ¿sí? No, De mi no la parte veo. no puedo verla. Ay, ahora, no sé, alguien más que comparta, porque no, pues, ahí estoy compartiendo. Esperen a ver si puedo. ¿Qué crees? ¿Eso lo ven? No. ¿No? No sé, entonces, alguien más, porque no, según entiendo, estoy compartiendo. Pues si quieren yo puedo compartir que yo tengo la máquina virtual. Pues no lo tengo todavía sincronizado con JIT, pero como igual toca mandar la foto, se podría hacer. Vale, ¿Sí lo hago? Listo. Vale. sí, Perfecto. dale. Es del CEL, así que no podría. Ustedes están viendo, ¿sí? Sí, Pi. Qué pena, ¿se me oye? ¿Sí? Está Sin espacito. trabajando. Vale, ya. ¿Ya están compartiendo? Sí, creo que ya. Sí, el compañero está haciendo la máquina Ay, virtual. yo no veo. Miren que yo no veo. Ay, voy a salirme a ver si. Ah, pero si me salgo, ¿será que me saca de la reunión? Que no Creo veo que no, nada. porque no estamos en un breakout room, sino en la sala principal, por así decirlo. Ay, Bueno, voy a crear el archivo otra vez porque no se me guarda. ¿Cómo se llamaría? ¿Floppy? Pues yo todavía no lo tengo sincronizado con JIT, entonces pues, yo copio esto Si puedes copiar y pegar, Vale. mejor. No nos complicamos. y está, ¿por estos comentarios o en otra línea mejor? y pues se ponen mis nombres. Los nombres. ¿Cuáles son Mm, sus nombres? Con el tuyo de primero.
Así amplio. Dice, bueno, ¿te los dicto? Sugiero que una persona escriba los nombres en el chat para que luego el que está editando el código simplemente los copie y los pegue y vayan trabajando en el programa todos de una vez. Sí, listo. Pues entonces, o sea, Ya estoy haciendo lo que quieren. Mm, pues, o sea, toca es hacer esto, ¿sí? Tengo entendido. Me dictan los nombres, es que no alcanzo a ver la pantalla y el chat al mismo tiempo que el celular. pues yo ya estoy copiando, si quieres, para que ahorita lo copies. Ah, ok, vale, listo. Thank you. Qué pena, ¿me pueden escuchar bien ahí? Sí, te escuchas un poco Sí, bajito, escuchamos. pero se te escucha. Ah, vale, re bien. Listo, entonces, ¿por dónde empezar? Esto sería con un ciclo for o while, ¿cierto? Determinarlo desde, pues, con n igual a 1 hasta el máximo. Max. Ajá. Diría aquí abajo, ¿no? La línea 9. Sí, se borraría la línea donde está, donde dice todo. Creo que es la 15. Se trabajaría aquí, ¿no? Creo que es a Mm, partir de la línea 15. ¿Se dice sí, seguro? porque ahí en esa parte del código no hemos definido las variables. Ah, Ahí sí, ya están definidas. Entonces creo que tocaría listo. borrarlo ahí y ahí poner el ciclo for o while, que también funciona con while. For, estos son con los paréntesis. No, es con. Eso. Entonces, primero es la variable, ¿cómo la llamamos? Y Sería un entero, ¿cierto? Como int Sí, desde y i igual a n, igual a- supongo. sería así, ¿no? Sí. Int y, Sí, bien. Ajá, igual a 1. y Creo que no, sí, 1, ¿cierto? Sí, O porque creo que es. queda una división por 0. De pronto. ¿no? Pero es. No, sí, quedaría por 0, entonces baila. Ahí se Sí, explota el código. Int igual a 1. O sea, espera, entonces, sí, igual a 1. Y luego, Punto y coma. pero una pregunta, entonces, en la función for primero es desde dónde empieza, ¿sí? Entonces, O no, ajá, también se podría poner desde como la int condición. igual a n más 1, como ya está definido n. o sea, Ok. esperen que quiero ver el código acá. ¿Dónde es que está? Aquí el ejemplo. Y hasta que i sea menor o igual a n max. Ah, Exacto. entonces, en n hasta que n sea. Entonces Hasta, sería n menor o igual, ¿sí? Ujú. Igual que, Max. n. sería Sí. No, hasta espera, que i sea menor o igual. Creo que la tenemos al revés, sí. Sí. que i, ¿sí? N menor o igual a. No, Sí, sería creo Menor que o como. mayor. creo que es lo Sí, mismo, está pero igual. está. Sí, está al Hay que, en contrario. vez de n, creo que hay que poner n max, que es el hasta donde vamos a hacer las operaciones. O sea, no entiendo, ¿cómo así? En donde pusiste n, el valor máximo va a ser n max, que es la constante que se definió arriba. N max. Entonces, Ujú. entonces donde puse el i sería n max, ¿sí? O donde puse el No, n. donde la n. N. Ah, listo. Listo. Eso. Y ahí Eso es. aumentarle de a 1. Entonces le punto y coma. Y más. Entonces el loop se llama i, ¿sí? Sería i más. Ajá, Y más. ajá. Ujú. Sí, i más más. Listo.
Entonces abrimos llaves. Exacto. Eso. Eso, vale. Entonces, Y ahí, dale. Sería como result igual ¿sí, a, no sé si sea así, pero se podría como definir la variable result, que es el double que está arriba, como eh, la suma de 1 sobre i al cuadrado. Creo que entonces ahí sería que algo como result igual a result más 1 sobre i al cuadrado, ¿cierto? Para que se vaya sumando, para que se vaya acumulando la suma. Sí, 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 sí. Más, como entre paréntesis, creo, 1 más. entonces el result más uno, ¿qué? Suma 1 sobre i al cuadrado. 1 sobre i al cuadrado. Esto fue como con doble paréntesis, ¿no? Sería ahí. ¿Cómo se pone Ah, al cuadrado? pero Y sí, por pero i. con. Ah, y por i. Sí, cierto, y por i. Ah, pues sí. Sí, creo Ah, que hay pues, una forma, pero no. ajá. Y así quedaría, ¿sí? Ya tenemos una parte que se toca multiplicarlo por 6 y sacarle la raíz. Eso. Entonces ya, o sea, ese nos hace toda la suma y afuera ya sería hacer eso, sí. Afuera del for. Creo que podemos definir como n igual a raíz de 6 por result, ¿cierto? Que ya tenemos otra variable n por definir. O sea, digamos, dejo esta acá y en otra línea. ¿Sí? Sí, O tocaría aquí hacer otra. mismo. Ahí falta el punto y coma al final, creo. Ah, sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Ya te sale. Y aquí entonces, ¿cómo sería? Creo que vendría a ser como n igual a raíz de 6 por result, multiplicado por result. Pues entonces la raíz de 6 pues sería. ¿Y vas a Aquí lo hacer estaba luchando. comentarios o la función? Ah, bueno, o sería todo. Creo que esto quería definirlo como todo, según Eh, la, lo que veo que está escrito abajo, sí, lo que saca el valor es todo, 2 puntos. Y ¿cómo ese es el, calcular? Dale, como la pero no función. veo que todo esté definido. Entonces, o sea, entonces al fin. Entonces hago aquí la raíz, ¿sí? Ajá. Ujú. Ese n Y. iría afuerita del ciclo. O sea, afuerita del for, ¿cierto? Ah, la raíz va afuera, ¿sí? Sí, sí, porque, o sea, ya es después de, creo, o sea, que calculamos todas esas sumatorias y ese resultado de esa sumatoria es la que operamos. Sí, es cierto. Entonces aquí. Entonces sería como fuera del corchete. Exacto. Y Eso, escribo aquí otra línea. Y aquí eso, sería la raíz. No hay que ponerle como STD o algo así. Y mira, STD, allá Sí, arriba sí, está sí. un comentario. STD, 2 puntos. Y ahora sí la raíz, ¿sí? Y entonces, en estos paréntesis. Y sí, sí. creo que son los otros paréntesis, los, Los ajá, normalitos. sí, lo normal. Aquí es, Sí, es 6 multiplicado por result. Pero creo que eso tiene que ir dentro del paréntesis. Ah, listo, pues. Sí, porque es la raíz de todo eso, ¿verdad? ajá, sí. Listo, así sería, ¿sí?
En teoría sí debería funcionar. Lo Y el último que punto y toca coma. añadirle, así el punto y coma, que se me olvidé eso. Ya. Me Los faltaría doubts, Yo como creo en decir que, todo que ponen. ¿verdad? habría que decir como que todo es igual a eso, ¿no? O Ajá. sea, es que Sí, O entonces pues sería quitar cout todo de y value poner P is. Ah, pues. Ah, Entonces, sí. ¿cómo result. definimos esto? Ah, mentira. ¿O sí? Sería O como sea, poner eso ahí, o sea, meter eso que escribimos ahí. No sé si funcionará. pues, o Ah, si no no, no, porque decimos. te muestra, solo te muestra el número, o sea, como el valor para, o sea, lo anuncia. Ah, no sería necesario el cout, ¿sí? De Ujú. value. ¿Sí? ¿Eso es lo que dices? Pues entonces borramos esta línea. No, lo que les digo es que, digamos, en todo se puede poner, creo que result, que ya lo asignamos arriba. Entonces simplemente muestra el resultado. Ne- Creo que necesitamos como que mostrar eso último que escribimos. No como el Ajá. resultado, sino toda la operación, ¿cierto? Creo. No porque, ¿o sí? Pues, no creo que es el resultado, ¿no? Creo. Ajá, sí, creo que también solo el sí, resultado. de value fee, sí, pero no tocaría como declararlo, como decir como que n es igual a std, dos puntos, dos puntos, ta, 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 y en Exacto. vez de todo poner n, para No, que imprima esa. Esa sería una no, opción, no, sí. no. Entonces sería n igual a std. Creo que sí. No, es Pues que no sé, es que me parece Pero como raro, ¿no? no, creo que es después. Porque es que ST está, creo que es como tal una función. Es que no sé si ven en la parte de arriba que dice STD, o sea, está anunciado. es que, o sea, Yo creo que eso no cambia. ahí ya sería ese valor que, o sea, y si metemos esa línea STSQRT donde dice todo y que se imprima No, esa ahí línea, creo que creo que ahí no se sirve. puede. Que creo que primero hay Porque que ahí está declarar la variable. simplemente. Ah, ok, entonces, sí, entonces sería como declarar un double arriba. O sea, int p, no, double y p igual a algo, Ujú. O sea, ¿dónde? Acá. bien arriba, así como al inicio, no sé. En doble el result. No, ese Debajo ya de. lo usamos. Eso, por ahí debajo de ese puede ser. Ajá. O sea, aquí lo diente. O sea, por ahí en la línea 15 definamos. O sea, vamos a definir la variable, ¿sí? Ujú. ¿Y cómo la definimos? Entonces, n igual a. Sí. Es como double, primero, declarar qué tipo de variable es. Entonces, pues, listo. Igual double result. No, entonces sería double igual n igual, ¿sí? No, póngale pi, o sea, o algo así. Eso, porfa, qué pena. Listo. Igual a. Cero. Cero de primeras. Sí. Ya. Y ponle el punto y coma. Y ya estaría así, ¿sí? Sí, creo que. Ahora Y nos al tocaría, final debes poner sí. nos Pero to- no sé, ahí eso, Pues dale. para. Arriba creo que tenemos que definir pi, ¿no? Bueno, no definir, sino asignarle el valor que es el resultado. Ujú. a Exacto. ¿sí? Ajá, sí. Pero entonces sería antes del punto y coma, ¿no? Entonces igual a pi, ¿sí? Creo que sí. Pues no estoy segura, en eso sí no estoy segura. Creo que primero al pi igual a todo eso. Pero entonces el pi sería antes del std. Ajá. Sí, pi. Ah, Y en Ah, es- teoría, ahí debería funcionar. Y por y ejemplo, ponle esto que pi abajo en hacemos. todo. Y entonces en todo pongo pi, ¿sí? Ajá. Así. Ujú. Pues pongamos los nombres a ver si compila una vez. Tenemos los dedos. Que compile. A la que sí.
Esperemos que la primera salga. Ay, me falta. Creo que. Cerrada bien. Listo. Está bien, ¿no? Lembramos los comas. ¿Ok? Karen Marín, sí. Y Diego Boyacá y Roda Gabriel. Presente. Bueno, entonces, compiló. Y entonces para que entonces, Pero tienes que ponerle un. sí, sí. Un valor. Sí, sí, otra vez. Entonces, Y algo aleatorio. o pues digamos, ya no faltaría el pi.cpp, ¿no? Si no ponemos de más No, el valor. solo es la punto out y cualquier valor. ¿Cuál valor ponemos? Con dos. ¿Cuánto? ¿Cuál? Dos. 317. Da esto. Sí, no, creo que Nos está tenemos dando algo un. mal en el código. Creo que está dando el valor de, creo que eso es raíz de. No, no sé qué es eso. No sé por qué está dando eso. Tenemos 4 minutos. N igual a 1. Es que no sé el pi. Hay ese valor que es lo único que no me cuadra. ¿Cuál? El de la. Mira que result lo puedes poner. Si ves en el tercer numeral que dice result igual a suma 1 sobre algo, pues cambiarlo de esa manera. No ¿Este sé si ves result? arriba. Arriba, arriba. Sí, ajá, ahí lo cambias por lo que está arriba en el tercero. La tercera y la columna, no sé. Ya vi el. Y así se. Sí, eso es lo que les decía para STD, pues entonces no sé. Sumar 1. No, creo que Sí, eso, porque creo que es la sumatoria, ¿no? Sí, y sería cambiar la variable I por N, ¿no? Cámbialo. No, pues o eso no sea, sí. Ok. es que en el Pues, y es lo que está iterando. Y eso creo que es un ejemplo que puso el profe, porque eso no, creo que no se puede ajá, escribir sí, en C++. lo podemos poner con N o con cualquiera. Esta no hay problema. Pero, o sea, antes copió esto, pero es que no se puede el sombrerito Cámbiale ese. y solamente ponle I y al cuadrado. O sea, en vez de N le pones I. Ah, aquí pongo. ¿Sí? No, no, no. Abajo, abajo. Porque No, esos son por eso. comentarios. Nada Sí, que sí, ver, sí. pero para ponerlo acá. Entonces, es que el problema es que no puedo poner el al cuadrado. ¿No tienes alt y esa cosita, ese sombrerito? O copiar. O sea, sí, no se puede. Entonces, bueno, voy a copiarla. No sé cómo copiar acá. Sí, es que eso no, creo que no está definido ese carácter ahí para hacer potencias. Creo que se usa como power o algo así. Entonces creo que es solo como un ejemplo del profesor. Creo que le gusta más en la lógica o algo así. Porque ahí por ahí pues es pi al cuadrado y nos debería como funcionar, no sé. Pero mira que está, o sea, como que al resultado le estamos sumando, o sea, no estamos haciendo la sumatoria. Creo que eso en eso sí difiere, ¿no? Sí, o sea, en el primer, digamos, recorrido empezaría con 1 y a ese result le asigna 1. Después coge ese 1 y le suma 1 más 2 al cuadrado, creo, ¿no? 1 más un cuarto, 5 cuartos, y así como que lo va sumando, o sea, esa variable como que va sumando, no sé, si me hago entender. Sí, un minuto para entregar. Es como, o sea, ¿qué hacemos? Pues no sé. Yo creo que por eso están los comentarios ahí, como para
o sea, como para usarlos, no sé. Pero no deberían ser equivalentes el multiplicar el i por i a ponerlo. No, no, es por eso, es porque mira que al lado tienes zoom, o sea, creo que es como más eso, ¿no? No digo nada. O sea, después de poner aquí, pongo lo de ese QRT. Listos, ya estamos volviendo. Se acabó el tiempo. ¿Tienen más o menos 30 segundos más para enviar o si no ya no se vale porque yo voy a mostrar la Profe, ¿a solución? dónde se envía? En un assignment, en una tarea que les salió a ustedes ahí en Teams. Profe, perdón la pregunta. ¿Este es el primer assignment de un taller en clase o me equivoco? La vez pasada hicimos un taller en clase, pero no fue con assignment. Ah, eso. Listo. Gracias. Ujú. Profe, otra pregunta. Sí, ¿Con que el grupo alcance a subir el pantallazo con los nombres es suficiente? sí, precisamente. La instrucción es, yo se las envié, solamente lo sube una persona y el código tiene que tener el nombre de todos los demás. Ok. Sí, es que yo no alcancé a tomarle pantallazo, pero sí, mis compañeros lo subieron. Sí, perfecto. Así funciona sin problema. Cuando yo se lo retorne, pues a los que no lo enviaron, pues les puede salir como 0, pero ya en la lista como tal de notas no le aparece así, sino la del grupo. Ok. Listos. Profe, Sí. profe, le alcancé a subir, pero dice entregado con retardo o algo así. ¿Salía? Sí, pero yo lo hago un minuto después hasta que yo muestre la solución. Ah, listo. No. Porque pues ya obviamente después de la solución ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, listo. Entonces, esta primera versión, ustedes ya, yo creo que se enfrentaron a varios problemas, ¿sí? Yo creo que se enfrentaron ahí ustedes a varios problemitas. ¿Alguien me puede contar qué problema, cuál fue el primer problema que se enfrentaron de pronto? Primer error. Yo vi que casi todo el mundo cometió un primer error, que era el siguiente. Y es que estaban escribiendo, digamos, suma igual a suma más 1 sobre n a la 2. ¿Qué posibles problemas puede haber en esta expresión? Bueno, primero que todo esto. Este operador no existe ni en Python ni en C++ para elevar cosas. ¿Listo? Eso es como el LaTeX, que uno pone esas vainas, pero aquí no estamos escribiendo LaTeX, sino que estamos escribiendo código que debe seguir la sintaxis de C++. Entonces, ¿qué hacemos? Este tampoco existe en C++ porque los asteriscos son especiales por una cosa que se llama punteros. Eso solo existe en Python. N por N. Ahora les pregunto, ¿esto tendrá algún problema? ¿Qué dicen? Los Por el orden. paréntesis. Perdón, otra vez, Gabriel, ¿qué? Los paréntesis. Los paréntesis. ¿Y por qué son importantes los paréntesis? ¿Por qué será que yo debería poner esto? Porque resulta que hay una cosa llamada precedencia de operadores. Si ustedes lo ponen así, la división y la multiplicación tienen la misma precedencia. Y cuando tienen la misma precedencia se ejecuta de izquierda a derecha. Entonces primero se haría este 1 sobre n y luego se multiplicaría por n. ¿Cuánto les daría a ustedes si lo hicieran así? 1 sobre n por n. 1. Eso matemáticamente, digamos 1 sobre 5 por 5. Pero ¿saben cuánto les va a dar en el computador? Acá, en C++ les va a dar 0. ¿Alguien sabe por qué? Resulta que si 1 es entero y 5 es entero, pues este resultado va a ser entero. 1 sobre 5 es
0.2. Esto será multiplicado por 5. Pero resulta que como esto es un entero, el man lo trunca. Y truncar quiere decir que le quita la parte decimal. Lo vuelve 0. Y 0 por 5 pues me va a dar 0. Entonces, hay que tener cuidado porque ahí todavía tenemos dos errores. El primer error son los paréntesis para obligar a que haga el n cuadrado, pero hay otro error que es que esto es entero, entonces se me está truncando y el truco, la forma más sencilla de hacerlo es 1.0. Digamos que normalmente ustedes tienen esto acá dentro de un for, donde dice n igual a 1, bueno, alguien lo puso así, n menor o igual que n max, más n, o n más, o n igual a n más 1, lo que quieran, no importa. ¿Qué otro error? Hemos corregido hartos errores en esto. ¿Qué otro error podríamos corregir acá o ya está bien? Me va a tocar empezar a escoger al azar algunos de ustedes para que digan. Ahí no Diego, he definido la señor. variable n. No he definido la variable n. Bueno, eso puede ser, pero supongamos que está definida por fuera. Pero bien, bien, eso puede ser un error. Pero hay otro error ahí. Que al empezar en 0, no sé, o sea, es 1 sobre n, por lo tanto quedaría 1 sobre 0. Muy bien, Daniela. Estamos dividiendo por 0. Y entonces a algunos de ustedes les pasó eso y estaban dividiendo por... Les salió una excepción de floating point, no sé qué cosas, porque estaban dividiendo por 0. Entonces, mucho cuidado con estos límites. Se me borró todo. Entonces tenemos que... Yo no sé por qué pasa eso a veces. Tenemos, vamos a escribirlo todo desde el principio, n igual 1, suponiendo que n está definido previamente, y si no nos toca definirlo acá. Mientras n sea menor o igual que n max, n más, entonces suma más igual a suma, no, si le pongo más igual ya no tengo que escribirlo, a 1.0 sobre n por n. ¿Ok? Todo eso es importante. Luego había otros pues que digamos escribían CTD decía y ponían la suma. Y pues eso obviamente no les da... ¿No les da qué? No les da el número pi, porque habíamos dicho era que la suma era auxiliar, que tenemos que escribir acá SSTD, SQRT, de 6 por la suma, ¿sí? Eso es lo que nos dice la fórmula para calcular el número pi. Y así más o menos daría bien. Entonces esta sería la forma en la que podemos implementarlo, forma correcta de hacerlo. Y ya está. ¿Hay alguna pregunta aquí en este punto? ¿Algún otro problema que tuvieron? ¿Alguna otra duda? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, señor. Esto, profe, otro problema que dijo que nosotros tuvimos fue que al definir la variable de suma, teníamos que definirla como un double y no como un int. Ah, sí, muy bien. Entonces, yo digamos utilicé result, pero algunos definieron suma, entonces si ponemos int igual, perdón, int suma igual 0, muchísimas gracias por recordármelo. De nuevo, estamos guardando en una variable entera los resultados de una cosa flotante, entonces él va a truncar esos resultados. Y por eso muchos de ustedes al principio les hará que pi era 1. Al menos que pi valga 3, pero 1 ya es tenaz, ¿no? Entonces, es por este tipo de truncamientos. Por eso es muy importante uno saber bien estos límites y lo vamos a ver en un momento con más detenimiento. Entonces, usar double. También hubo otra cosa que yo les dije, es que tienes que volverlo un flotante. Entonces escribió float. Es cierto que float se puede utilizar, pero ¿cuál será la diferencia o por qué yo prefiero utilizar double? ¿Alguien sabe de lo que ha visto, estudiado, leído, escuchado? ¿Por la precisión? Por la precisión, muy bien. Porque los float tienen precisión sencilla. Entonces eso quiere decir que más o menos tenemos como 6 cifras decimales relativas de precisión. ¿Listo? Mientras que los double tienen precisión, ambos son flotantes, pero los double tienen precisión doble, que más o menos nos da como 15 cifras decimales. ¿Listo? Es mucho mejor para acotar errores de truncamiento, de representación de números en el computador y demás. Entonces tratemos de utilizar doubles. ¿Listo? Doble precisión. Siempre, en lo posible.
Entonces, voy a volver aquí a la página web. Yo no sé si les compartí el chat anónimo hoy, por si quieren preguntar ahí, por si acaso lo voy a volver a poner, no lo recuerdo realmente. Sí, ahí estaba al principio, pero por si acaso lo vuelvo a poner acá. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Antes de seguir, quiero hablar un poquito de la precedencia de operadores y qué operadores tenemos nosotros. Y ustedes de pronto no sé si se fijaron en esto, pero vamos por pedazos. Hablemos de la precedencia de operadores. Entonces, ¿qué operadores tenemos nosotros disponibles? Hay un montón de operadores. Los operadores aritméticos pues serían la suma, la resta, la división, la multiplicación, el módulo. Y esta tabla está diciendo de lo que tiene más precedencia hacia lo que tiene menos precedencia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes utilizan el 2 puntos, 2 puntos, eso es lo que tiene más precedencia. Eso es lo primero que se resuelve y se busca pues, su significado. El más o el menos, ambos tienen una alta precedencia. También los paréntesis solitos, o los paréntesis usados para acceder, por ejemplo, a índices de arreglos, que todavía no lo hemos visto y luego lo vamos a ver. Luego vienen aquí por debajo estos otros operadores, son un montón, los operadores lógicos para negar algo, digamos, valores generales o negar a nivel de bits. Y otras cosas que vamos a ir viendo poquito a poquito. También está el más, está el menos, bueno, otros operadores. Luego vienen otros operadores que no hemos visto tampoco y están los operadores así aritméticos. Entonces observen una cosa importante. La multiplicación, la división y el módulo tienen la misma precedencia entre ellos. Entonces ustedes ya con esto y teniendo en cuenta que los operadores tienen más precedencia que la suma y la resta, ustedes ya pueden resolver los desafíos de genios de Facebook, que son como ¿cuánto es 2 por 3 más 4? Entonces, ay no, es que hay una persona que dice que eso da 10 y otra persona que dice que eso es 14. ¿Ustedes qué dicen que va a dar eso? $10. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? En C++, esto nos va a dar 10, muy bien, porque el compilador va a decir, bueno, me pusieron esos dos operadores, entonces, como tiene más precedencia la multiplicación, yo la voy a hacer primero y luego ese resultado le voy a sumar 4. Si ustedes, por alguna razón, necesitan que se haga primero la suma, utilicen paréntesis, porque recuerden, el paréntesis tiene más precedencia que todo lo que está por debajo. Y ahí sí nos daría 14. Entonces, pilas con eso los paréntesis y demás. Ahora bien, ¿se acuerdan que hubo unos grupos que escribieron el moñito este para la potencia? Eso aquí significa bitwise XOR. Es un XOR, un O exclusivo a nivel de bits. O sea, es completamente diferente a una potencia. Eso no existe aquí el power. Y el último, el que tiene menos precedencia, pues es el operador coma, como cuando uno declara variables o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, ustedes digamos que deben tener muy clara como la presencia principalmente de estos operadores básicos, aritméticos, multiplicación y demás, y de la suma y la resta, y de pronto estos lógicos también. Viene que los lógicos tienen menos presencia que los operadores aritméticos. Pero yo lo que les recomiendo es siempre utilicen paréntesis. ¿Listo? Siempre utilicen paréntesis para que realmente ustedes, pues, digamos que sean explícitos en lo que quieren que se calcule directamente. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Todo claro? 10, 10, 10, listo. 10, aquí casi todos dijeron que 10, muy bien, listo. Entonces ya pueden hacer esos desafíos de Facebook y quedar como genios, ¿no? Que eso es bajarle mucho la vara a alguien para llamarlo genio. Bien, volvamos acá. Hay otras preguntas. No sé si alguien se fijó en que yo aquí puse un const en este código. ¿Para qué se utiliza este const antes? Este const lo que hace es que esta variable ya no puede cambiar. Básicamente lo que estoy diciendo es, venga, si a mí me dijeron que el máximo es 10, o si yo lo leí en un archivo de la pantalla, yo lo debería poder cambiar. Voy a quitar los permisos de cambio. Entonces estamos utilizando la palabra const para declarar una variable constante. Pues eso suena raro, ¿no? Variable constante, pero es para que no se pueda cambiar. Si ustedes después tratan de escribir nmax igual a 20,
les va a salir un error. El compilador les va a decir, no señor, usted dijo que eso era constante, usted no le puede cambiar su valor. Eso es lo que quiere decir tener ese const ahí. Y cuando ustedes incluyen, por ejemplo, CMAT, esa es una nueva librería que no hemos visto nosotros. Y vamos a ver qué hace CMAT. Entonces, voy a abrir acá, voy a poner cpp reference CMAT, que ese es como nuestro manual de referencia recomendado. No vayan a cpp tutorial. Y aquí en CMAT, entonces aparece que cuando ustedes incluyen este archivito, ustedes tienen acceso a un montón de cosas. Entonces aparecen, olvídense un poco estas constantes, no las vamos a usar realmente, pero aparecen un montón de funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, aparece el valor absoluto, fabs para valor absoluto o abs para valores absolutos de números. Fmod, que son para hacer también operaciones de módulo, pero en flotantes. Bueno, hay muchas más acá para calcular máximos, mínimos, entre dos cosas, para sacar pues, funciones exponenciales. Entonces tenemos, digamos, la exponencial, la voy a abrir acá. Eso quiere decir que ustedes simplemente escriben stdexp, ya pueden mandarle un argumento double y él les va a retornar la exponencial de ese argumento. Tenemos exponencial pero en base de 2, o sea, 2 a la x, es como una potencia, ¿no? Tenemos exponencial menos 1, ustedes de pronto pueden decir, pero qué boba, si ya tenemos exponencial de x, ¿por qué hacemos esto? Y es porque cuando x es pequeño, esto es cercano a 1 y cuando uno resta números cercanos, lo que le queda de resultado tiene muchísimo error. Entonces hay una forma especial de implementar e a la x menos 1. Por eso se tiene que hacer en el computador. Logaritmo natural, logaritmo en base de 10, funciones de potencias. No utilicen POW para escribir x al cuadrado, pongan x por x. Pero para potencias, digamos, el estilo x a la 0.57, o sea, cosas así de ese estilo. Raíz cuadrada, raíz cúbica, hipotenusas en 2 y 3 dimensiones. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, funciones de error, la función gamma también. Todo este C++11 quiere decir que su compilador debe al menos soportar ese estándar para que estén disponibles estas funciones. Miren que el C++11 metió un montón de cosas que no existían. Ya es viejo, ¿no? Pero no es tan viejo como C++. C++11 fue una transformación brutal en C++. Para aproximar, para jugar un poco con la representación de los números, para preguntar si un número es finito, si es Nance, y bueno, un montón de cosas. Y en el estándar de C++ 17, que ustedes ya habían nacido, existen también un montón de funciones especiales, los polinomios asociados de Laguerre, de Legendre, tenemos funciones elípticas de Bessel, de von Neumann, Hermite, bueno, las de Legendre normales, las de Riemann, bueno, cosas esféricas, hay un montón que ustedes pueden utilizar. Entonces esto es para que vean que cuando ustedes escriben en su código include, ¿dónde está esa vaina? CMAT, cuando ustedes escriben esto, include CMAT, están teniendo la posibilidad de utilizar todas estas cosas. Y no solo eso, además se les está entregando unas constantes, aquí no están, pero hay un montón de constantes, déjenme ver si aquí aparecen. No están las constantes matemáticas, pero aparecen varias constantes que ustedes pueden utilizar después, como si ustedes escriben, esperen un momentico. Si ustedes, por ejemplo, escriben, vamos a ponerlo acá, text. Si ustedes escriben MP, ese es el número pi con mucha precisión, obviamente no infinita, y ya está disponible cuando incluyen CMAT. ME, la constante de Euler, y hay muchas otras constantes que ustedes pueden ir utilizando, pero la que más vamos a usar, sobre todo en este ejemplo, pues va a ser MP. Entonces, todo esto es lo que les da a ustedes incluir CMAT. Funciones especiales y trigonométricas y hiperbólicas y constantes y demás. Eso es lo que quiere decir incluir CMAT. Entonces, cuando yo lo ejecuto, a ustedes este código sumando solamente 100 términos, entonces este código debe arrojarles esto que tenemos acá, ¿sí? Y voy a mostrarles, pues aquí yo tengo la solución, acá, que obviamente no se exporta, y la solución, pues es esta. ¿Prefieren el fondo oscuro en este editor o prefieren el fondo claro? Este es el fondo oscuro y este es el fondo claro. ¿Cómo lo prefieren?
Mira el chat. Digan o escriban. Claro, listo. Sí, me parece que cuando uno transmite como que se ve mejor claro. Entonces esta es como la solución, aunque yo lo puse con más. Esa solución estaba mala. La voy a poner aquí para que quede en el énfasis solamente ella. Entonces observen, esto es igual, es igual, es igual. Tenemos el for, teniendo en cuenta que ya está declarado el n acá arriba, entonces no lo tuve que declarar acá. Empiezo desde 1, voy hasta n max y voy en pasos de a 1 y tengo en cuenta lo que habíamos dicho, 1.0, n por n, y aquí está el resultado. ¿Sí? Entonces eso es, digamos, lo que tenían que haber hecho. Cuando ustedes lo ven, pues ya ven que es muy poquito lo que tienen que escribir, pero se gastaron un montón. Pero es mientras uno también va cogiendo. Y eso que eran varias personas, ¿no? Pero al final uno de todas maneras se va como complicando la vida. Entonces miren, ya lo puse acá, ahí está, se llama Zoom Base Solution. ¿Listo? Ese es el código y este se los voy a enviar. Listo, ahora que hice un git push, ¿ustedes qué tendrían que hacer en el repositorio general para tener este cambio? ¿Qué comando deberían ejecutar? Git pull. Git pull, muy bien. O la otra, pues más sencilla también si quieren, o sea, yo no sé. ¿Dónde está el repositorio? Acá. Pues simplemente recargan la página web, entran a la carpeta del día de hoy, aquí está la solución, y pues lo copian y lo pegan. ¿Sí o no? Lo copian y lo pegan. Cualquiera de las dos lo pueden hacer, o sea, como quieran, mejor dicho. Ahí lo importante es que quede disponible. Bueno. Bueno, y para que ustedes vean que sí la respuesta da bien, entonces yo voy a compilar, ¿cómo se llamaba este man? Zoom Base Solution, lo compilo, lo ejecuto, y este me está diciendo que el valor de pi es 3.1320, no sé qué, eso es lo que me debe salir a mí. ¿Sí? Esto era el caso de prueba, esto era lo que debía haber impreso su programa. Bueno, otras cositas sobre las variables. Ustedes vieron, ya vimos esto, que es muy diferente escribir 1 sobre n por n, a escribir 1 sobre n por n en paréntesis, a escribir 1.0 sobre n por n. Todo eso es porque es muy diferente hablar de enteros, de flotantes, de doubles. Entonces vamos a mirar un poquito los tipos de datos que tenemos nosotros disponibles. Vamos a ver cuál de estos dos es más clarito. Y vamos a hacer otra prueba en un momento. Miren, los tipos de datos que nosotros tenemos, yo prefiero ir a una tabla, son estos. Los más importantes que vamos a utilizar en C++ van a ser estos de tipo entero, sobre todo para los enteros, y no nos vamos a complicar con los demás. ¿Los demás qué son? Que pueden ser con signo o pueden ser sin signo. Entonces a veces uno quiere asegurarse de que el entero sea sin signo, entonces le pone unsigned y eso le aumenta un poco el rango. Pero en general vamos a utilizar enteros signados. Si ustedes escriben int o escriben unsigned, perdón, si escriben int, se supone que son enteros. Entonces escribir int es lo mismo que escribir int, que escribir sign o que escribir sign int. Todo eso es lo mismo que int. Es un entero con signo. Si ustedes escriben long, lo que están haciendo es utilizar un entero más largo, de al menos 32 bits. Entonces puede almacenar más información. Nosotros vamos a estar en casos como esos, salvo que tengamos, por ejemplo, que calcular un factorial. Pero el factorial, pues, con los enteros diverge rápidamente. Con los longs va a diverger después, pero también va a diverger. Entonces estamos como ocultando el problema. Si le ponemos long, estamos ocultando el problema. La divergencia siempre va a existir. El factorial crece demasiado rápido. Entonces realmente el único argumento con el que nos vamos a quedar nosotros generalmente va a ser con utilizar ints para los enteros. Y aquí pues hay un resumen de los rangos de nuestros números. Entonces cuando estamos hablando de caracteres que serían con char, vamos a ponerlos acá. Si ustedes quieren utilizar caracteres, que no se los recomiendo, prefiero que utilicen cadenas, pues entonces un char utiliza solamente 8 bits y entonces básicamente el rango de los char, si son números o si son enteros asociados a su char, pues es entre menos 128 a 127 o de 0 a 255 si no tienen signo. Para los enteros,
recordemos los int. Cuando ustedes utilizan int en sus computadores, que casi todos son de 32 bits, todos sus computadores son al menos de 32 bits, sus enteros van a ser de 32 bits. En general creo que todos sus computadores son de 64, pero por defecto los enteros que utilizamos en C++ son de 32. Si quieren uno de 64 bits, tienen que utilizar long. Entonces miren el rango de los enteros. El rango de los enteros de los int en sus programas es de menos 2.000 millones, más o menos, a 2.000 millones. O de 0 a 4.000 millones cuando son sin signo. Si ustedes tratan de representar un número más grande que 2.000 millones, va a ocurrir un error llamado overflow y se les va a volver negativo y va a dar vueltas ahí, en ese rango. Entonces, recuerden, los int que nosotros utilizamos están más o menos entre menos 2.000 millones a 2.000 millones. ¿Listo? No lo olviden. Si necesitan por alguna razón números más grandes, utilizan long, que son de 64 bits. Y esos long, pues ya tienen un rango muchísimo más gigantesco, pero van a ser más lentos de procesamiento. Uno no lo nota, pero tiene que justificar muy bien el por qué los van a usar. Enteros. Flotantes. ¿Cuáles son los flotantes que utilizamos? Los flotantes que vamos a utilizar principalmente son estos, que tienen 64 bits. Esos son los que se llaman double. Si alguna vez se les pide que utilicen flotantes es porque están utilizando precisión sencilla, 32 bits. Ya eso se le llama float. ¿Cuál es el que ustedes deben utilizar normalmente? Double. ¿Cuál es el rango de los double? Más o menos de 10 a la menos 324 hasta 10 a la 308. Eso puede parecer muy grande, pero nunca jueguen con números de valores de 10 a la 300, 10 a la 200, porque como estas vainas están representadas en el computador en base 2, ustedes tienen mucho error al representar números grandes, tienen poco error al representar números pequeños. Básicamente, si uno hiciera, como les dijera, vamos a suponer que esta es la línea real. ¿Cómo la hago? Esta es la línea real. Ah, no, era el de acá. Este es el 0. Entonces ustedes tienen aquí muchísimos números para representar, números computador para representar números reales, pero a medida que se alejan, ustedes van a tener cada vez menos números computacionales para representar sus números reales. Entonces si sus números reales empiezan a caer por acá o por acá, no hay número computacional disponible y entonces toca truncarlo mucho. Si sus números caen por acá o por acá, toca truncarlo menos. Entonces, ojo, no se vayan a confiar con que los double tienen un rango gigantesco. Si ustedes están utilizando 10 a la 200, 10 a la 100, ya están metiéndose en problemas. Traten de siempre de utilizar modelos donde sus números tengan unidades naturales, entonces sean del orden de 1. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esas unidades naturales? Si ustedes van a hacer la simulación de la órbita de un planeta y tienen que poner el tamaño del radio promedio de la órbita, digamos la Tierra. Entonces, si yo lo pongo en metros, entonces me va a salir que eso es como 150 millones de kilómetros, creo que es. Una cosa así, ¿cierto? Que eso sería como 150 por 10, estoy escribiendo como en LaTeX, no estoy escribiendo en el computador. Por 10 a la, millones y 10 a la 6, 10 a la 9. Si lo quisiera escribir en el computador, entonces esto sería como 150 en 9. O 1.50 11. Ese es un número muy grande, que sí, que en un double está dentro del rango, pero estamos muy lejos. Y entonces, ¿de dónde viene el problema? Pues que estoy utilizando metros. ¿Qué tal si más bien, para mi distancia, yo la mido más bien en unidades astronómicas? Entonces, esta distancia que yo tenía arriba, se me convierte, ese X o ese radio, se me convierte en el orden de 1, una unidad astronómica. Entonces ya normalicé mi modelo para no tener números tan gigantes, tan grandes o tan pequeños, sino que estén del orden de 1. Y eso tiene un impacto en la precisión de sus modelos. Y también es muy importante no transformar, digamos, un double, por ejemplo, en un entero. Miren que el rango de menos 2.000 millones a 2.000 millones es completamente diferente a un rango de 10 a la 308 y cosas así. Entonces es probable que si yo paso un double a un entero vaya a tener overflows y eso ha generado problemas en cohetes que se han estallado, en misiles para interceptar otros misiles, en estabilidad de estaciones de petróleo en el mar y cosas así. Entonces, pilas con ese tipo de cosas, hay que ser muy consistentes con los tipos de datos.
Cuando después ustedes van a aprender Python, van a ver que no, que ya no hay que poner tipos de datos. Eso es falso. En las aplicaciones científicas al final a uno le toca estar teniendo también en cuenta los tipos de los datos. Entonces es mejor que sepan desde ya que, digamos que todos estos números tienen unos rangos, unas precisiones. Eso está definido en un estándar, se llama el estándar IEEE 754. Y pues en adelante traten siempre, cuando sea algo con decimales, utilizar float. Perdón, la que me equivoqué, utilizar double. Enteros con int y doubles con float. ¿Ok? Eso es como lo que quiero que les quede claro ahí. ¿Preguntas? Y otra cosa importante es la siguiente. Cojan sus códigos, por favor. Yo ya se los subí. Cojan ese código de solución y díganme qué pasa. Yo aquí estoy utilizando resultado para acumular la suma. ¿Qué pasa si en donde ustedes acumularon su solución, ya sea en suma, en resultado, lo que sea, ustedes no lo inicializan, si ustedes lo dejan así? ¿Cuánto les da? Yo voy a ver cuánto me da en mi computador. Lo voy a compilar de nuevo, lo voy a ejecutar. Y me dio lo mismo. Pregunta para ustedes. Si ustedes hacen eso, si no inicializan su variable resultado, o de suma o lo que sea, ¿les da lo mismo o no les da lo mismo? Háganlo por favor y me cuentan. Necesito que ustedes ahí lo hagan. A Carlos le dio lo mismo. A Joyce le dio lo mismo. Profe, a mí me sale menos nan. Excelente. Santiago, ¿dónde estás ejecutando tú? En Replit. En Replit. Entonces, miren, esto depende mucho de la versión del compilador. A Juan le salió también menos nan. Depende mucho de la versión del compilador. Dime, por favor, yo voy a colocar acá G++. Bueno, aquí me toca ponerle así. Menos version, digamos que voy a compilar. Voy a mirar en mi computador. Yo tengo la versión de GCC 11, por eso me toca poner GCC 11, pero es aquí en mi computador. Si voy a la sala, pero ese de la sala ya debe estar completamente trabado. Díganme ustedes, por favor, los que les dio menos nan, ¿qué les sale de escribir este comando? G++ menos version. ¿Qué les sale? G++ GCC 10.3.0. Listo. Entonces mira que tenemos como versiones diferentes. Y resulta que este tipo de códigos no inicializados no están garantizados a inicializarse siempre en 0. Entonces, como ustedes pueden ver, aunque a la mayoría nos dio lo mismo, hay algunos casos en donde eso no va a pasar y eso destruye completamente la reproducibilidad de nuestros códigos. Entonces, por esa razón, yo les pido a ustedes que siempre que declaren una variable, inicialícenla con algún valor razonable. Así después lo vayan a cambiar, no importa. Pero inicialícela con algún valor razonable. Siempre, acostúmbrense a eso. Cuando yo pido un recurso, lo inicializo. Esa es una de las prácticas más importantes en C++, para que no tengan ustedes problemas a futuro. Creo que yo le puedo decir a mi compilador que me dé unos warnings, pero tampoco. Me lo saco acá. Entonces miren que él no siempre les va a decir a uno los problemas. Entonces siempre vamos a acostumbrarnos a inicializar nuestras variables. Entonces esa era otra cosa que quería que ustedes notaran ahí. No se acostumbren a que como me da lo mismo y no pasa nada. No. El día que van a hacer su tesis, el día que le van a mostrar a su profesor, les va a dar mal. Entonces no se acostumbren mal. Háganlo bien, inicialicen siempre sus variables. Ahora lo que queda, lo que les va a quedar a ustedes de tarea es cómo continuar. Pues el Git repo ya es simplemente que ustedes lo suban a su Git. Es cómo empezar a continuar a hacer otros cambiecitos. Por ejemplo, que este nmax ya no se lea directamente aquí como una constante, sino que se lea desde la línea de comandos. Entonces ahí está la solución, ¿cierto? Simplemente le decimos eso, oiga, yo quiero que mi programa lo lea desde la línea de comandos. Quiero que lo convierta en un entero y lea el primer argumento. Pero además, vamos a mover ese cálculo a una función. Entonces vamos a declarar la función y vamos a implementar la función. Entonces esto lo van a tener que hacer ustedes y de esa manera, cuando uno tiene eso implementado, entonces uno ya le puede pedir, oiga, dígame cuánto vale para 1000, cuánto vale para 10.000, para 100.000, y entonces uno puede empezar a hacer tablas. ¿Listo? Puede empezar a hacer tablas de los datos.
Entonces esto es lo que ustedes van a empezar a trabajar en una tarea que les va a quedar. Yo pues decidí ponerles a ustedes la tarea, digamos, del viernes para el martes, como para no comprometerles el sábado y el domingo. Entonces, pero el costo de eso es que viene como una intersección con otras cosas que se dejen hoy o mañana hacia el viernes. Pero pues yo creo que es mejor que exista ese costo y no que tengan que entregar todo hoy lunes, ¿sí? Que tengan un poquito más de tiempo. Y ya, entonces después vamos a seguir hablando de otras cosas, vamos a empezar a ver cómo podemos mejorar incluso las funciones en su sintaxis, después vamos a ver cómo imprimir a un archivo los errores relativos y luego de poder imprimir a un archivo esos errores relativos, vamos a poder ver cómo nuestros archivos van a quedar así bien formateaditos y vamos a aprender a pintar las cosas tanto utilizando GNUplot como utilizando Python, ¿está bien? Y con eso después vamos a empezar a hacer más problemas y más problemas. O sea, realmente esta primera parte es de hacer y hacer y hacer programas y luego seguimos entrando en detalles sobre otro tipo de cosas de la librería estándar, de funciones y demás. Y eso es todo. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. Prefiero no continuar más, sino que quede como quedemos acá y sepan más o menos lo que se les va a mandar de tarea. ¿Preguntas? Profe, qué pena, tengo una pregunta. Dale, Carlos, adelante. Sobre cuando voy a hacer git push al repositorio remoto, siempre me pide el usuario y el token. No hay manera de yo hacer git push sin que me lo pida después de haberlo hecho la primera vez. Sí, sí existen. ¿Te doy más detalles o con eso es suficiente? No, sí, no es que quiero hacer eso porque pues la verdad me da pereza andar copiando y Vas pegando a el token. aburrir. Entonces, lo que tienes que buscar de nuevo, si digamos vas a Google y Git, push, no password o algo así. Entonces aquí, how to avoid the specification of the username, a no sé qué. Pero esto es de 2011, esto es muy viejo, ¿sí? Entonces más bien como esta, o como este. Yo creo que GitHub también, pongámoslo acá. GitHub, push, no password, a ver si ellos mismos tienen su manual. Stack Overflow. Why is Git always asking my password? Sí, esta es tu pregunta. Entonces dice, if Git prompts you for a username and password every time you try to interact with GitHub, you're probably using the HTTPS clone URL for your repository. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces mira, aquí dice, you can avoid being prompt, o sea, tú puedes evitar que todo el tiempo te estén preguntando el password configurando una caché de sus credenciales. Y aquí está como para dar clic, entonces le damos clic. Y entonces aquí dice que hay varias maneras, utilizando, por ejemplo, dependiendo si estás en Mac, en Windows o en Linux. Entonces, dependiendo en dónde estés, tú puedes utilizar el GitHub CLI o puedes utilizar el Git Credential Manager, dependiendo de dónde estés. Yo lo hago de otra manera. Yo realmente lo que hago es como que copio una clave. Acá, yo genero una clave de SSH en mi computador y luego yo voy a GitHub y la copio ahí dentro de las claves. Aquí dice. La copio allá dentro de las claves y ya con eso no me vuelve a pedir. Entonces, pues, bueno, tú ahí escoges cuál te parece como más fácil de hacer, pero la respuesta es que sí se puede hacer. ¿Listo? Yo ya casi no lo hago ahí directamente. A veces tú ves que sí, bueno, yo hago un push y eso y no me lo pide, pero cuando hago un git pull o algo así, pues yo como tengo un manejador de contraseñas que se llama KeePassXC, pues para mí es como trivial un poco copiar y pegar y ya no me molesta tanto. Pero si uno tiene que ir a buscar el token en un archivo que está en el correo y que no sé qué, pues sí, eso debe ser muy cansón y entonces sí puedes configurarlo para que no te pida eso. Profe, gracias. ¿Listo? Profe, me gustaría preguntarle una parte del código, pero de la tarea. Entonces, no sé si puede ser al final, Sí. cuando ya Pues todo el yo mundo creo se que- retire, si es posible. Listo. ¿Alguien más tiene Gracias. alguna otra pregunta que hacer, digamos, de lo que vimos? Y si no, pues paro la grabación y ahí me puedes hacer la pregunta. 3, 2, 1. Listo.